Hola renacuajos, hace unos días fue el 10º aniversario de Stardew Valley y para muchos de nosotros fue bastante emocionante porque representa para cada uno distintos momentos de nuestras vidas cuando conocimos este título, ya sea que nos acordemos de una etapa difícil o incluso alguna muy buena. Y gracias a este juego nos hemos sentido acompañados y un poco mejor. Por el aniversario, Eric Baroni, mejor conocido como Concerned Ape, nos preparó un video aniversario donde dura casi 23 minutos hablando del desarrollo del título desde las primeras versiones hasta la actualidad, cosas y mecánicas que descartó, otras que continuó, y al final de este video nos reveló los dos nuevos candidatos al matrimonio que se añadirán en esta nueva versión 1.7 de Stardew Valley. Y de eso se trata este video, ya que como el video está en inglés te lo traduciré al español y te lo voy a resumir. Antes de continuar, por si no te enteraste, mi canal había sido hackeado hace unos días. Afortunadamente lo pude recuperar de forma rápida y es por eso que aquí estamos. Y es aquí donde vengo a pedirte una ayuda. Si te gusta este canal y llegaste a este video, por favor interactúa con él dándole like, comentando, compartiéndolo incluso donde tú quieras, ya que temo que por haber estado ocultos mis videos el algoritmo lo esté enterrando y simplemente no llegue ni a los suscriptores ni a nuevas personas mi contenido sobre este juego y otros más. Incluso si tienes algún otro video favorito o alguno que no hayas terminado de ver, te invito a verlo también. Además, si estás en celular, en algunos países permite usar la herramienta de hypear para poder posicionar bien el video. Esto me permite poder continuar haciendo videos no solo de Stardew Valley, sino de otros títulos que últimamente he estado expandiendo mi contenido. Así que nada renacuajo, muchas gracias si lo haces y te invito a interactuar con este video y con otros más. Ahora sí, vamos con el video. Como ya mencioné, realicé un video por el 10 aniversario de 23 minutos de duración, o bueno, casi 23, sobre todo el desarrollo desde la primera versión hasta la actualidad. Y si bien yo ya había hecho un video en mi canal sobre la historia del desarrollo de Stardew Valley, aquí mostró y dijo cosas nunca antes vistas. Su idea principal era bastante específica, desarrollar un juego inspirado en Harvest Moon para la Super Nintendo. Y el gameplay que está mostrando en pantalla únicamente tenía 6 meses de trabajo, pero no pensaba que avanzaría más con el proyecto. Nunca se creó con la idea de seguir avanzando en un proyecto parecido, sino probar sus herramientas y su conocimiento como desarrollador y programador y seguir adelante. Llamándolo por primera vez Sprout Valley, nombre que le parecía bastante horrible y es por eso que más adelante lo cambió. En este momento la estructura ya existía, los edificios, el bus e incluso vimos la primera aparición de Harvey y otros personajes que se veían bastante diferente. La estructura de lo que conocemos hoy en día como Pelican Town ya estaba servida e incluso la música ya era bastante parecida. Caroline, Pierre, Abigail e incluso la figura de Jova ya se encontraban en el lugar. En este momento el único que se parecía tanto a lo de hoy es Clint, aunque la posición de la herrería era muy distinta, justo debajo del bar. Y en este punto, Eric nos platica que con el único conocimiento que tenía por haber tenido educación superior, logró realizar lo que estamos viendo en pantalla. Ya era un juego bastante funcional, pero aún tenía bastante que pulir. Avanzando vemos más personajes, incluido a Gunther, Jody y Linus, quien es otro NPC que se parece bastante a lo que es hoy. Después, al entrar a la mina, vemos que la estructura era bastante distinta, más parecida verdaderamente a los clásicos de Super Nintendo y aún no existía ni siquiera el concepto de retroceso por golpe. Y otros buenos detalles, como el sonido de muerte y otros efectos de sonido que están hasta la fecha, incluyendo a Robin, aunque se ve rarísima. Si Robin fuera la versión viejita que estás viendo en pantalla, ¿aún la querrías? Para este punto hubo ya un cambio bastante radical y además ha trabajado ya un año en este proyecto, después de haber decidido que no era suficiente trabajar en un juego fan de Harvest Moon y aquí la cosa sí era bastante distinta. Aunque estéticamente se parece más a lo que vemos hoy en día, el concepto del juego estaba pensada más a un tipo sandbox, simulación antes que un RPG. En el pueblo los edificios ya están, incluso vemos los primeros conceptos de nuestros personajes más queridos en sus primeros inicios. Y una vez más aparece Pierre pero con un bigotote. A pesar de tener todo el juego en pañales, hay algo aquí a destacar: las minas. Justo cuando reaccionamos a esto mi comunidad y yo por la plataforma morada en directo nos sorprendió bastante. Al entrar simplemente se siente oscuro, tenebroso, la música se corta y al bajar parece que estás en el inframundo. El fondo bastante creepy y el cómo se separa del mapa me puso los pelos de punta. Pero eso no es lo más impresionante, sino la mecánica que estaba pensando integrar. My idea was I wanted the mines to be like
Terraria. En este periodo, las minas generadas de forma procedural eran lo de esta época. Si bien hoy en día ya se implementan con mayor facilidad y regularidad, en este periodo apenas estaban siendo más populares. Y esa era la idea principal de Eric, algo parecido a la generación de Terraria y la mecánica de avance como en Core Keeper, que en ese momento aún no se estrenaba el título, pero para que entiendas, romper las paredes para poder avanzar. Esta idea quedó descartada por las habilidades de Eric, que en ese momento no las tenía, no podía desarrollar esta tecnología por él solo, lo que nos cuenta que tiempo después, al jugar por su cuenta Core Keeper, se dio cuenta que alguien al fin lo había logrado. Hubiera sido bastante interesante ver esta mecánica en esta mina. ¿A ti te hubiera gustado algo parecido o te gusta cómo está? Te leo en los comentarios. Pero eso no es todo, hay más. Además existió un pueblo goblin bajo las minas y es increíble incluso la música. Ranacuajos no saben lo mucho que deseo que Eric publique estas canciones. Si bien no salieron en el juego oficial, me gustaría que sacara algún tipo de bonus o las integrara simplemente en su canal de YouTube sobre estas canciones que nunca salieron de Stardew Valley, porque creo y considero que suenan bastante bien. Pero bueno, esta idea de la Villa Goblin quedó descartada porque hay una frase que él nos comparte y creo que es bastante acertada. All this content completely scrapped from the game. And I mean, I don't regret it. Just because something sounds cool, just because the idea is cool, doesn't mean that it's going to be fun or it's going to be the right idea in practice. Oh, and by the way, underground goblin villages are not canon, all right? Anything you see here from previous builds is not considered to be canonical Stardew Valley. Pero bueno, dejemos que algún modder se haga cargo y lo implemente en algún mod. Guiño, guiño. Pasamos a 2014, donde ya tiene una versión aún más parecida a lo de hoy, en interfaz, elementos visuales, gráficos, aunque por si no lo has notado, el personaje no es el de ahora, se veía bastante distinto, y como diría el mismo Eric, tiene un aspecto rígido y bastante parecido a Pinocho. En esta versión el menú era bastante distinto y también lo estás viendo en pantalla, aunque él confiesa que en esta versión no hay muchos cambios a la anterior, solo que ya se empiezan a ver ítems y cosas que se mantuvieron para el futuro, y un filtro amarillo todo espantoso que hasta a él le molestaba en ese momento y terminó quitando. Aquí aparece por primera vez el centro cívico, los personajes ya se encuentran más pulidos y no existía un Jojamart ni el ratón sombreril. La música, por favor escuchen la música. And JojaMart was not yet in town. Hat Mouse wasn't a thing yet. And the inside of the farmhouse was like very static. I don't even think you could move any of the furniture, which allowed me to have the pixel art look kind of nice with some shading and stuff, but I mean, I think it's important that you can decorate your house. People love that. Y en este periodo la casa ya se parece estéticamente, al menos por fuera, a lo que es el día de hoy, excepto por ese pedazo ahí todo raro que queda entre la puerta y la cama. Es bastante horrible. Ahora pasamos a 2015, a unos meses del estreno oficial, y aunque no lo parezca, fue el periodo más estresante para él, ya que faltaban unos cuantos meses para su estreno oficial, lo que tenía poco tiempo para pulir, agregar mecánicas, arreglar bugs y, bueno, muchas cosas más. Aunque eso, en vez de deprimirlo, fue una motivación para dedicarse de lleno y dedicarle aún más horas a este gran juego. En esta parte ya tenemos asegurado la mecánica del juego, la música que ya conocemos e incluso las minas. También las que conocemos hoy en día ya estaban ahí, aunque el personaje aún tenía que pulirlo. En este momento ya contaba con 2 beta testers o gente que probaría su juego para encontrar bugs, para que pudiera corregirlos y tener el juego lo más pulido posible para el estreno. I do want to give a shout out to my 2 beta testers, Bexy and Siri, who helped me find a ton of bugs in the game. Here's a screenshot from Bexy's farm. This is one of the first ever Stardew Valley farms. Looks pretty good. Thank you guys so much. Pero llegó el momento y aún tuvo mucho trabajo que hacer. Ahora estamos en el 26 de febrero de 2026. La ansiedad estaba al extremo, el videojuego ya estaba programado para estrenarse, 4 años y medio de trabajos y él solo pensaba que si fracasaba estaría sin dinero y sin experiencia laboral, dejando toda su alma, tiempo y corazón en este título. La ansiedad y la incertidumbre de si sería un éxito o simplemente un fracaso total.
El día del estreno fue bastante bueno para él. El primer día de estreno vendió poco menos de 40,000 copias y fue donde pudo entender que ya podía dedicarse como desarrollador de videojuegos, superando así sus sueños más locos, y eso le cambió la vida por completo. Aunque no tuvo ni tiempo para celebrar, ni siquiera procesarlo, ya que inmediatamente comenzaron a aparecer bugs que encontraba la comunidad y pasó los siguientes 4 días completos arreglando sin parar errores que la comunidad iba encontrando. La ventaja que tenía es que apenas era un juego local sin multijugador y sin multiplataforma, a lo que hoy en día existe. En este momento solo era él contra un montón de bugs y su sueño cumplido de no haber fracasado en su intento por crear un juego con bastante corazón, arreglando bugs día y noche y toda la primavera arreglando bug tras bug que la comunidad encontraba. Por ejemplo, el del altar del abuelo, que él menciona que era bastante rudo. Si el personaje llegaba al año 3 y el abuelo iba a calificarte, si no encendías las 4 velas simplemente te decía que le hubiera heredado las tierras a su otro nieto. Es bastante grosero y ya no te daba posibilidad de volver a evaluar, simplemente se perdía, a lo que empezó a implementar mejores mecánicas, pulirlas incluso ya con el juego estrenado y agregar más contenido, como añadiendo diálogos personalizados a cada matrimonio de Stardew Valley, ya que algunos se repetían. Y como dijo él, aunque el juego ya había sido publicado, inmediatamente ya estaba trabajando en el siguiente gran parche con contenido, y es cuando llega la 1.1, nuevos 4 tipos de granjas, agregando a Shane y a Emily como candidatos al matrimonio, donde la comunidad votó en Twitter. Después llegó la 1.2 donde se añadieron más idiomas y hasta la 1.3 llegó el multijugador, aunque en este momento solo para PC, que era una promesa que a la comunidad que lo iba siguiendo en el desarrollo se los dijo desde un inicio, y era momento de hacerlo, aunque él directamente no trabajó, sino que fue ayuda de otro programador llamado Tom Coxin, quien desarrolló el juego Cassette Beast, le ayudó a desarrollar el multijugador para Stardew Valley, y esto para él no significaba únicamente recibir ayuda, sino una nueva era para él como desarrollador, ya que el multijugador también se le fue a la vida real, permitiendo que otros desarrolladores, obviamente contratados y pagados, le ayudaran en las futuras actualizaciones de Stardew Valley. Un equipo bastante pequeño, que si bien al inicio no era como tal contratación, sino por ciertos servicios, con el tiempo fueron quedándose en un equipo más pequeño, que hasta la fecha ellos son los que trabajan directamente al 1.7, que ya hablé de ese tema en otro video sobre Haunted Chocolatier, el por qué está tardando tanto. En esta versión del parche también se añadió el evento de mercado nocturno en invierno, y de ahí vino la 1.4, donde se añadieron escenas de 14 corazones con los cónyuges, el cine y los estanques de peces, entre otras cosas, hasta que llegó la 1.5. donde se añadió la ubicación final del juego, misiones del Señor Qui, la isla Jengibre, el volcán donde puedes encantar armas y herramientas, y hasta que llegó de nuevo más años más tarde la 1.6, añadiendo más contenido, más personajes, la lluvia verde y otras cosas que ya hablé también en un video, aunque ya tiene tiempo, que lo puedes ver en la parte de arriba, aunque ahorita viene la 1.7, pero ya hablamos del tema. Pero si me preguntan, de las mejores revelaciones que pudimos tener en este video fue acerca de los nombres predilectos o predeterminados que vienen en las mascotas del juego, ya que fue una forma de honrar a las mascotas que tuvo Eric Baroni a lo largo de sus años, mascotas que realmente existieron pero que desafortunadamente ya no están aquí. Honestamente es una forma bastante linda de honrarlos y los estás viendo en pantalla: Yogi, Dudley y Miso. Lo que continúa del video de Eric fue agradecer a cada uno de nosotros y las personas que en estos años lo acompañaron para tener lo que hoy mucha gente quiere y ama, revelándonos al final con un sobre, como podrán saber en este punto, los nuevos 2 candidatos al matrimonio de Stardew Valley, Clint y Sandy, que vendrán en la nueva actualización 1.7 que actualmente sigue en proceso de desarrollo. Desafortunadamente en el video estableció que por ahora no nos quiere dar más detalles de esta versión, pero nos quiso soltar esta bomba. Pero bueno, para eso me puedes seguir en mis redes sociales, incluso en este canal, que evidentemente yo te estaré informando en tiempo récord cuando se sepa más información del tema. Por ello es que insisto que me sigan en otras redes sociales como Instagram o TikTok, que ahí subo contenido más inmediato y te puedes enterar más rápido. En conclusión, no es un camino nada fácil, y si bien la historia de él es un caso de éxito, también tuvo que sacrificar muchas cosas, incluido el apoyo incondicional de su pareja, quien le ayudó a pagar las facturas mientras él se dedicaba de lleno en este título. Espero que ella también esté disfrutando de este esfuerzo por haber acompañado a Eric sin dudar de él ni un segundo. O bueno, tal vez sí, no lo sabemos, pero suena bonito. Y bueno, cuéntame en los comentarios cuál de estas revelaciones sobre el desarrollo de Stardew Valley te sorprendió más. Yo me quedo con lo de las minas, la Villa Goblin, el abuelo grosero y también lo de las mascotas. Bastante cute. Te leo a ti en los comentarios. Gracias por ver si llegaste a esta parte del video. Nos vemos en el siguiente y un saludo especial a los miembros del canal y los subs de Twitch.